Bien, Vero, muchas gracias. Todavía queda un tramo de invierno. Bueno, comenzamos con nuestra entrevista con el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos, Pablo Benítez. Este sábado, Bomberos terminó su labor en el Punta Shopping luego de este incendio que arrasó prácticamente con el 50% de ese edificio, justamente para hacer una actualización y además abordar otros temas. Es que lo recibimos esta mañana. Bienvenido, Benítez, ¿cómo le va? Muchas gracias, buen día para todos. Bueno, el sábado se terminó con la tarea de bomberos. ¿Cómo quedó el Punta Shopping, que fue dividido en 3 áreas? ¿Qué hay ahora? Bueno, nos llevó 7 días terminar las actividades allí. Queríamos que estuviera realmente frío el lugar, asegurar de que no había riesgo de reinición y tampoco en cuanto a la estructura, y en tal sentido se tomaron todos los recaudos con inspecciones, con arquitectos, con ingenieros, y se establecieron esas 3 zonas de seguridad y en base al riesgo. Existe una zona la cual es crítica y no se puede ingresar, que es la zona próxima a Tienda Inglesa. Esa zona hay que hacer un derribe total de la misma. Ahora tiene peligro de derrumbe hasta que no se ejecute, digamos, de afuera. Esa zona no se puede ingresar. Sí, exactamente. Esa zona es peligrosa, no se puede ingresar, a no ser para realizar algún trabajo, justamente en vista de la demolición, pero tomando todos los recaudos de seguridad pertinentes. Hay otra zona, que es la que se continúa después de esta zona, que es la intermedia, en la cual allí se pueden realizar ciertos trabajos porque ya el riesgo es menor. Hubo una afectación, pero en diferente grado. Igualmente, cualquier trabajo que se haya de realizar en esa zona tiene que ser con un asesoramiento técnico, con un estudio previo y utilizando todos los elementos de seguridad, de protección personal. Claro, y ahí, por ejemplo, trabajos como que retirar mercadería de los locales o amerita, por ejemplo, reformas edilicias, esa parte en amarillo, digamos. El grado de afectación es diferente, entonces hay que evaluar en cada sector, incluso dentro de los niveles de cada piso es diferente la afectación, no es en forma lineal, digamos que se establece hasta tal sector, entonces hay que analizar cada sector y en base a cómo esté ese lugar, cómo está la estructura de ese sector, es lo que haya que realizar. De repente hay que hacer una remodelación nada más y no implica un riesgo inminente y se puede trabajar en ese sector mientras se van haciendo esas reparaciones. En algún otro sector incluso dentro de esa área capaz que la afectación no es significativa, incluso y pueden realizar algún trabajo de retirar equipamiento, material o cosas así. Claro, no funcionar el shopping, algún sector del shopping que quede activo es impensado. Y hay en el área, digamos, verde o en el sector A, que no hubo afectación, allí, digamos, podría utilizarse, pero como es un todo, digamos, el shopping, hay que analizar que no incida digamos, el resto de la parte afectada en ese sector. O sea, hay que establecer el movimiento, el uso cotidiano, sí. Los movimientos pueden afectar en lo que es el otro sector. Sí, además, toda esa zona de riesgo no es solamente la estructura en sí, sino todo el entorno. Se establecieron un perímetro de seguridad incluso en las calles. Se cerraron calles en el entorno de lo que es el sector de Tienda Inglesa, justamente para evitar de que transite gente por allí que puedan afectarse en el caso de que ocurra un derribe de las paredes en forma espontánea. O sea, de que si se habilita el shopping ahora, sin que se realice esa demolición o que se hagan todas las medidas de seguridad pertinentes, puede ser peligroso. Entonces, primero hay que establecer todo un sentido de seguridad para esa estructura, para después poder habilitarlo. El gran tema fue la alta temperatura que tomó, ¿no? Que hizo, digamos, crujir las estructuras, aunque no hubieran tomado fuego, digamos, sí, para entender un poco el fenómeno. Sí, se dio la particularidad acá que el fuego se desarrolló en un sótano, en un subsuelo, digamos, donde había mucha mercadería. Los incendios en subsuelo son muy complejos porque, primero, nosotros tenemos que acceder al lugar, ubicar el fuego y tratar de contenerlo. Pero todos los productos de la combustión, todos los gases que se generan quedan ahí y se canalizan muy pocos. Esos gases van aumentando la presión del lugar, o sea, la presión interna de los propios residuos de la combustión que se van desprendiendo, cada vez se incrementa más eso y junto con eso la temperatura. Nosotros vamos a tratar de enfriar eso inmediatamente, lo hacemos con agua, pero se transforma en vapor. Y ese vapor queda ahí. Al no haber una ventilación que se pueda canalizar todo eso hacia afuera, todo eso permanece ahí y hace que sea muy complejo. Y además eso se canaliza por diferentes lugares que va encontrando el humo y se va canalizando con gases calientes, por ductos de ventilación, por espacios entre diferentes paredes o lo que sea, y se canaliza al nivel inmediato superior. Y de esa manera se va propagando el fuego. Pero poder controlar el fuego en un subsuelo es bastante complejo. Y eso fue lo que hizo que
cuando colapsó digamos, la losa de ese nivel, o sea, el piso, ahí se oxigenó ese sector y se incrementó las llamas y ahí se propagó mucho más rápido. Benítez, cuando uno ve todo lo que pasó, 7 días de trabajo de bomberos para poder entregar ese lugar, y recién compartíamos las imágenes del inicio del incendio, cuando se ve todavía trabajadores de tienda inglesa caminando allí dentro intentando apagar. ¿Cómo se llega a esto? Recién algo venía adelantando con el tema del subsuelo, pero digo, los primeros días éramos todos bomberos, peritos, entendíamos de todo tipo de incendio. ¿Cuál es la complejidad y por qué llega a la magnitud que alcanza? Claro. Sí, es que justamente cuando se dan en subsuelos es difícil. Son incendios muy difíciles justamente por eso. Pero ¿no hubo un error humano, una falla que dijera se trabajó de una manera y no se pudo prever que podía desencadenar en esto? En realidad, yo me inclino más por la complejidad de la situación en sí, porque el lugar donde se dio, la carga de fuego existente allí era un depósito, si no me equivoco, de 4.000 metros cuadrados, con mucha mercadería de diferente índole, y no se inicia con un incendio declarado con llamas activas generalizado o en un sector que tú puedas ir y contenerlo rápidamente. Claro. Si este incendio de iguales dimensiones, de iguales proporciones, con la misma carga de fuego, se diera en un nivel superior, una planta baja, en un par de horas podría haber sido controlado y el trabajo posterior hubiese sido mucho menor que este. Pero al haberse dado todo este conjunto de situaciones hace de que sea muy complejo y poder controlarlo te demora mucho. Pero no se combate con agua, además. Sí, y es difícil sobre todo por el tema de la ventilación. Es muy necesario. Y eso no debería ser previsto en los edificios cuando se construyen en una estructura como un shopping que alberga cocinas, alberga, ¿no?, de todo. Por ejemplo, el formato del subsuelo no debería ser diferente teniendo en cuenta estos aspectos de seguridad. Sí, siempre todo lo que se pueda incorporar en cuanto a elementos de seguridad son necesarios. Pero lo exige la normativa, tener cierto... Sí, hay, por ejemplo, sectorización que deben tener en cuanto a la carga de fuego, que esos son compartimentaciones, es decir, para confinar el fuego y frenarlo en cierto sector. Después sistemas de extinción automático, sistemas de detección. El control de humos es muy necesario, ¿sí?, que justamente es eso, la ventilación. Pero son cosas a veces que, en este caso, no sé específicamente si contaba con todo eso. Sé que estaba en la obtención de la habilitación, o sea, había colocado los elementos de seguridad y estaba para obtener la habilitación. El local en sí, todo el shopping en realidad, pero en cuanto a si contaba con todos los elementos de seguridad, no sé si eso está para verse. O sea, no tenían la habilitación, estaba en proceso de... Estaba en un plan gradual, que se llama así, porque se estaba adecuando a la normativa vigente. Eso no quiere decir que no tuviera elementos de protección, porque en realidad parte de nuestro trabajo se hizo con elementos de extinción del lugar, o sea, se utilizó agua de ahí, toda la red de incendio de ahí, o sea que contaban con esos elementos de extinción. Ahora, me consta que se estaba instalando en los locales nuevos el sistema de sprinkles, ¿no? Que cuando, como en las películas, llueve de arriba, claro, pero todavía no estaba funcionando. Claro. O sea, esos caños no estaban conectados a un tanque de agua porque todavía no se había terminado. Claro, tal vez eso incidió de repente o podría haber sido útil. O sea, con el diario del lunes hay muchas cosas que uno puede analizar. No, también el tema es saber si hay irregularidades o no para conocer si las personas que circulan por un lugar así, que no son pocas, están en riesgo o no. Sobre todo en los subsuelos. O sea, lo que son subsuelos hay que extremar las precauciones ahí. Justamente por la complejidad que se da cuando ocurre un incendio de este tipo. La ventilación es fundamental. Y muchas veces no se la tiene en cuenta por un tema de seguridad. Porque, o sea, tener una salida al exterior es una entrada que puede permitir a que pueda ingresar gente allí. Entonces, a veces el acceso al lugar es único por el interior, en este caso de la tienda, pero siempre hay que prever diferentes salidas para justamente canalizar el humo por esas salidas. Benítez, ¿estamos poco capacitados para, por lo menos, reaccionar ante un incendio los uruguayos? Pienso, por ejemplo, capaz que si
en cada turno hubiera un trabajador más o menos capacitado para el correcto uso de los elementos de seguridad y demás, capaz que esto, mientras llega bomberos para realizar la tarea gruesa, se podía ir controlando de a poquito, por lo menos manejándolo de otra manera. ¿Pasa eso? ¿Lo notan? Nosotros capacitamos al cierto porcentaje de las empresas que está dentro de la habilitación. Nosotros le pedimos a la empresa que, bueno, tiene que tener ciertas medidas de protección, por ejemplo, extintores o piezas de mangueras y agua, pero tiene que saber utilizarlas. Por eso le damos esa capacitación, que es una capacitación básica, pero muchas veces es difícil llegar a concretar esa capacitación por el diferente funcionamiento de la propia empresa, que para nosotros le vamos a pedir, bueno, 3 o 4 horas tenés que estar a disposición nuestra. Vamos a hacer una parte teórica y después vamos a hacer un fuego y tenés que apagarlo, te vamos a enseñar a utilizar el extintor, vamos a enseñar a utilizar el agua para extinción de incendios. Y eso a veces es difícil porque, o de repente... Por la dinámica del trabajo, por los horarios. Sí, y claro, entiendo de que se prioriza eso, pero claro, si me preguntas a mí, yo le daría lugar a esas 3 o 4 horas para esto, porque es importante. Entonces, capaz que falta un poco eso, concientizarnos en general, ¿no? En toda la población, de que lo que es el conocimiento, la capacitación en general en todo esto, nosotros vamos mucho a escuelas, hacemos diferentes talleres, tratamos de difundir esto y creo que es la forma de poder mejorar en general como sociedad en cuanto a lo que es la protección y la prevención de siniestros. Es eso, es poder llegar a lo que es lo cultural, a lo que es concientizarnos de que es un riesgo y de que a todos nos puede pasar. Y bueno, hay que saber cómo reaccionar frente a eso. Benítez, sin entrar en temas políticos, ¿se contó con todos los elementos necesarios para poder combatir debidamente Punta Shopping? Se mencionaba que no había... El propio intendente Antía, ¿no? Decía, si hubiera grúas, hubieran abordado diferente, hubiera habido menos daños, ¿no? Porque el fuego hubiera durado menos. ¿Faltaron recursos? Bueno, en realidad... obviamente que si tenemos mayor equipamiento, tal vez pudiese haber sido diferente, o tal vez no, en realidad, porque en este caso particular de un equipamiento para trabajar en altura, estamos trabajando que el incendio comenzó en un subsuelo. O sea, ese equipamiento tal vez para este caso no sería tan útil. Sí sirve para tirar agua desde arriba, pero en realidad lo que nosotros necesitábamos era trabajar en un subsuelo, ventilar ese lugar y después frenar el fuego que se propagaba en forma generalizada por dentro del shopping. Si bien este local tenía 3 niveles, no era un edificio de tanta altura como para trabajar con un equipamiento de ese tipo. En este caso, nosotros preferimos siempre trabajar desde adentro. O sea, por eso es importante poder trabajar desde adentro. Y nosotros tratamos de disponer todos los medios que están a nuestro alcance y los que tenemos para trabajar allí, lo que son cisternas, autobombas. Pero con un incendio de esta magnitud, con la carga de fuego que había, por cómo se dio en un subsuelo, donde había tanta carga de fuego, o sea, la carga de fuego son todos los elementos que habían que después se transforman en elementos que se van a quemar y que desprenden gases y productos de la combustión. A ver, todo eso hace que es difícil poder frenar el avance del fuego. Benítez, ¿qué pasa y le cambio de tema, perdón, con el tema Punta Garretas? ¿Qué avance hay por parte del peritaje de bomberos? ¿Ya se pudo culminar? ¿Se puede brindar algo de información? Hasta donde sé, estaban por terminar el informe pericial. Aún faltaban algunos detalles, pero aún creo que no lo enviaron porque a la justicia, porque faltan algunos detalles aún, pero están por terminarse. ¿Qué es lo que sí está confirmado de esa explosión? ¿Que se dio en un tercer piso? ¿Que el gas fue... Bueno, ¿fue la cocina? Lo que provocó... Lo que manejamos es lo mismo que manejábamos antes, de que fue por gas natural. En el tercer piso sí. Y bueno, después los detalles del sector específico, el punto de origen y qué fue lo que hizo que se iniciara esa combustión, eso se va a explicitar después en el peritaje, que bueno, todavía no lo tenemos. Benítez, ¿puede darse que haya una fuga de gas silenciosa, en este caso es gas por cañería, por días, ¿no? Que se vaya acumulando arriba, ¿no? Va subiendo el gas y no nos demos cuenta, porque eso fue como el miedo que nos vino a todos, ¿no? Sí, ¿Puede pasar? ¿No deberíamos advertirlo por el olor, por ejemplo? Deberíamos, pero puede darse que no.
O sea, diciéndolo, siguiendo lo de Lore, ¿se puede dar una concentración sin que detectemos el olor? Sí, porque uno puede acostumbrarse a ese olor y como que no le das importancia. O sea, lo sentís, pero si no te das cuenta de que es el olor del gas... es mucho más suave que el supergas, digamos. Sí, es diferente. Si bien tengo entendido que es la misma sustancia que se le agrega, porque el gas, no, tanto el GLP, que es el de garrafa, claro, son inoloros los dos, se le agrega una sustancia, creo que es la misma para ambos, pero el olor es diferente. ¿Sí? El olor incluso se puede confundir a veces como a cloacas o a ductos de baños, por decirlo así, pronto y claro, y a veces se puede pensar de que es de otro lugar, de que no es digamos, de la propia casa. Sí, en los edificios a veces ocurre, ¿no? Que hay olor a caño y... Sí, exacto. ¿Y cómo se puede actuar para prevenir, Benítez? Teniendo en cuenta la desgracia que fue, repasamos las imágenes y son sorprendentes, ¿no? Por lo pronto, para lo que estamos acostumbrados en nuestro país, no estamos acostumbrados a ver explosiones de edificios. Sí. Bueno, primero, al sentir un olor, aunque no estemos seguros de que pueda ser de gas, ir y revisar las conexiones. ¿Sí? Eso ante una fuga. Previo a eso, yo recomendaría siempre utilizar lo que son, sobre todo la del gas por cañería, después que utilizaste, cerrar siempre las válvulas de apertura. Eso cerrar, y de esa manera vas a evitar que pueda ocurrir alguna fuga en los dispositivos o gasodomésticos que tengas. Y después, utilizarlo siempre cuando estés controlando, como decimos, para todos los artefactos de calefacción y también de cocción. O sea, no conectarlos y dejarlo, por ejemplo, estás cocinando y te vas de la cocina y dejas algo sobre el fuego. Y tampoco estufas y eso dejar encendidas y no estar controlando, eso es un peligro. Con respecto al gas, ¿qué pasa con las inspecciones que tienen que haber frecuentemente en edificios, etcétera? ¿Están obligadas las empresas? ¿Cómo funciona eso para que la gente sepa? Bueno, en realidad es un poco también de preocupación de cada usuario lo que es el mantenimiento. O sea, una vez instalado el servicio, las inspecciones hasta donde sé, te las hacen, es como un servicio de UTE, por ejemplo, de la energía eléctrica, que tú tenés que tener todo en condiciones y ellos te instalan el servicio. Bueno, acá también, pero hacia tu casa tú tenés que preocuparte en el mantenimiento, en que esté todo bien, en no modificar nada, en no utilizarlo en forma inadecuada. O sea, es un poco de preocupación de cada uno, que a veces como no es frecuente que hayan inconvenientes, uno se descansa y no se preocupa. O no sabe, ¿no? ¿Existen detectores de gas rápidos? Sí, existen detectores que se pueden utilizar, son muy útiles, pero cada uno no acostumbra a tenerlos. La última, ¿cómo venimos este invierno? Ha tenido mucho trabajo la Dirección Nacional de Bomberos, nos consta por los comunicados que nos llegan frecuentemente. ¿Cómo venimos en materia de víctimas en comparación con otros años o de intervenciones de bomberos? Bueno, todos los días estamos teniendo incendios, como lo decías, incluso en algunos casos con víctimas. Lo comparamos con el año pasado. El año pasado la cantidad de fallecidos fue mayor a esta altura del año. Tal vez 10 personas más perdieron la vida a causa de incendios a esta altura del año. Ahora van 20 personas fallecidas. Igual es un número, obviamente, que muy significativo. Nosotros preferiríamos hablar de 0, pero es difícil por el tema de la concientización. A veces uno piensa de que no te va a pasar y le puede pasar a cualquiera. Igualmente entiendo de que este año bajó un poco, tal vez por la difusión que se ha hecho, porque se ha tratado de prevenir un poco y la gente ha colaborado también. Muchas gracias, Benítez. A ustedes. Cerramos por aquí entonces la charla con el vocero de la Dirección Nacional de Bomberos. Tenemos que hacer la pausa. Enseguida volvemos a Más Arriba Gente.